Nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Levanta tu voz y adórale.
Vamos, iglesia, prepárate para saltar ahí en tu casa. Vamos. Bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno, incomparable Dios, cantando santo, bueno, incomparable Dios. Bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman. Vamos, cántalo. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno, incomparable Dios, cantando santo, bueno, incomparable Dios. Vamos, iglesia, con las palmas arriba. Va, va. Vamos a declarar todos estos juntos. Vamos, cántalo, algo nuevo. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno, incomparable Dios, cantando santo, bueno, incomparable Dios. Aleluya. Aplaude al Señor, iglesia. Vamos, iglesia, levanta tus manos al cielo y vamos a cantar todos juntos. Dios eterno, Dios inigualable, Dios incomparable. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración,
Vamos, dilo. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Vamos, iglesia, levanta tus manos ahí en tu casa. Cántalo bien fuerte y dilo. Aleluya. 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 Vamos, cántalo, iglesia. Aleluya, 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 aleluya. Toda la iglesia cantando bien fuerte. Aleluya. Escuche. Aleluya. Aleluya. Eres Dios eterno. Eres Dios eterno. Solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, mi Salvador, eres tú.
Vamos, iglesia, levanta un cántico nuevo para Dios. Las naciones te cantan y te adoran, Rey eterno, Rey poderoso. Mi corazón te canta a ti, porque tú, Señor, entregaste tu vida, Señor, por nosotros. La sangre preciosa derramada en esa cruz nos limpió y nos perdonó, Señor Jesús. Un acto, Señor, que no tiene precio. No podemos igualar ese precio que tú pagaste en la cruz. Cantamos santo, cantamos santo. Vamos, dilo, eres Dios eterno, dilo. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor. Que se escuche en cada hogar cantándolo, dilo. Eres Dios eterno, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor. Vamos, cántalo. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Alaba a Dios en esta mañana. Santo y digno y poderoso Dios, exaltado Rey, coronado en majestad eres tú.
Bienvenidos a Misión Adoradores, la iglesia del Espíritu. Queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo que impacte nuestra ciudad de Cali y las naciones del mundo. Por eso buscamos levantar verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que anhelen la gloria de Dios para tener cielos abiertos sobre nuestra ciudad. Por eso te invitamos a ser uno más, un adorador. Por favor, apagar sus celulares para que nada ni nadie te distraiga. Dios tiene algo grande para ti. Utiliza el hashtag AdoradoresLive y cuéntanos tu experiencia. Gracias por escucharnos, Iglesia Adoradores. Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos, bendiciones en Cristo Jesús. Soy el pastor Edier Fernández. Bienvenidos al mensaje de la palabra del Señor. Recuerda que somos la iglesia Misión Adoradores en la ciudad de Santiago de Cali. Reciban un cordial saludo, un abrazo fraternal de este servidor, de toda mi familia que está aquí esta mañana ayudándome a producir este video para todos ustedes. Vamos a la palabra del Señor en el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 46 y 47. Únicamente voy a leer estos dos versículos que son muy importantes dentro de este capítulo de la palabra del Señor. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, unánimes los cristianos cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero hablarles esta mañana de las características de una iglesia poderosa, las características de una iglesia poderosa. Recuerden que en Hechos, el capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesucristo le da la promesa a los apóstoles y les dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. La tarea de la iglesia es extender el evangelio por todo lugar, no solamente en Jerusalén, no solamente en Judea, no solamente en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Es decir, toda la iglesia cristiana ha sido llamada para extender la palabra del Señor. Pero ¿cómo podemos ser una iglesia poderosa? Porque en estos versículos que acabamos de leer dice que los nuevos cristianos compartían y hacían buenas obras con las personas,
dice que tenían favor con todo el pueblo y dice que el Señor añadía cada día a la iglesia. Recuerden que la iglesia es la comunidad de cristianos, de creyentes, aquellos creyentes que se reúnen en Cristo Jesús. Y esta iglesia debe ser una iglesia conforme al mandato bíblico, es decir, nosotros como iglesia debemos tomar el modelo bíblico, porque cuando Jesús le dice a la iglesia, recibiréis poder, está hablando de la capacidad que debía tener la iglesia para extender el evangelio, para llevar adelante la obra de Dios. Entonces la iglesia debe ser una iglesia poderosa. Pero ¿cuál es la característica específica de esa iglesia poderosa que habla el Espíritu Santo? Bueno, vamos a mirar esas características y quiero que me ayudes para ir a la palabra del Señor. En Hechos, el capítulo 2, cuando el Señor le da el mandato a ellos y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, fíjese que entra en acción la promesa del Padre, que era la venida del Espíritu Santo. Y dice en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso fue cuando entraron al aposento alto y recibieron el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Es decir, la primera característica que tiene que ser la iglesia, que debe tener una iglesia poderosa, es que esa iglesia es llena del Espíritu Santo. Esa iglesia tiene comunión con el Espíritu Santo. No podemos hacer nada sin la ayuda del Señor. No podemos hacer discípulos. No podemos llevar el evangelio. No podemos predicar la palabra del Señor. No podemos hacer la obra que el Señor nos ha entregado sin la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor. Y recuerden que Él nos dejó al Espíritu Santo aquí en la iglesia para que nosotros hagamos la tarea con el Espíritu Santo. Es decir, esa iglesia de este tiempo, tú y yo, nosotros debemos ser esa iglesia empoderizada, llena del Espíritu Santo, bautizada por el Espíritu Santo para poder llevar a cabo la tarea del Señor. Aquí es donde se levanta el apóstol Pedro y comienza a predicar la palabra del Señor. Dice que se puso en pie y comenzó a decir, esto fue lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. Entonces tenemos que tener en cuenta la presencia de Dios. La presencia del Señor en la iglesia es lo más importante, mis amados hermanos. La presencia del Señor en la iglesia, la presencia del Señor en cada creyente, la presencia santa del Espíritu Santo es lo más importante dentro de la congregación, dentro de cada iglesia. A veces nos hemos convertido de pronto, lo estoy hablando en términos generales, no en términos específicos, de pronto nos hemos convertido en una iglesia sin la presencia del Espíritu Santo. Y necesitamos ser esos creyentes llenos del Espíritu Santo. Y permítame, hago un paréntesis aquí, porque a veces las iglesias hemos caído, o algunas iglesias, hemos caído en el grave error de hacer de la presencia de Dios un show, de hacer de la presencia de Dios como una especie de cuestiones místicas. No, el Señor nos dice en la palabra, ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo para que ustedes sean testigos, para que ustedes vayan y prediquen la palabra del Señor en todo lugar. Entonces, el grave error a veces que ha cometido la iglesia es que se ha centrado en torno al Espíritu Santo para realizar cualquier cantidad de cosas menos llevar la palabra del Señor. Entonces aquí eso lo tenemos que tener en cuenta para nosotros ser una iglesia poderosa. Dice la palabra del Señor que Pedro predicó allí en Hechos capítulo 2. Si usted me acompaña a Hechos 2, versículo 36, está hablando el apóstol Pedro predicándoles a ellos y les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces ese fue el mensaje de Pedro, lleno del Espíritu Santo. Aquel Pedro temeroso se había ido, aquel Pedro que se había apartado de las líneas del ejército del Señor,
había regresado. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo ahorita estaba sobre él, y ese Pedro era un Pedro diferente, no un Pedro atemorizado, sino un Pedro con valor, con valentía. Y él predicó a la multitud de los que habían visto allí qué era lo que había venido cuando el Espíritu Santo había llegado sobre ellos. Y en el versículo 37 dice lo siguiente: al oír esto se compungieron los judíos, agrego eso, de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, ellos se compungieron, sintieron que habían cometido un error al haber crucificado a Jesucristo en la cruz, al haber escogido en vez de Barrabás. Habían escogido a Jesucristo. Ustedes recuerdan que ellos escogieron a Jesucristo y le decían: crucifícale, crucifícale. Así que ellos se compungieron y le dijeron a los apóstoles: ¿qué haremos? Entonces Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. La primera característica de una iglesia poderosa que está según Hechos de los Apóstoles es aquella iglesia empoderizada por el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. La segunda característica es la iglesia que predica. Una iglesia será poderosa si predica la palabra del Señor, si predica al Cristo crucificado. Hoy en día se predican tantas cosas menos al Cristo crucificado. Se predica demasiado de prosperidad. Los profetas de hoy en día no hacen sino hablar de prosperidad y de cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo hago un llamado para que volvamos a las Escrituras. Hay que predicar de Jesucristo y al Cristo crucificado. Hay que hablar de que Jesucristo murió y resucitó en la cruz del Calvario. Así que el centro de una iglesia poderosa es el mensaje de Jesucristo, mis amados hermanos. El centro de una iglesia poderosa. La segunda característica es que esta iglesia predica al Cristo de la gloria. Eso fue lo que predicó Pedro. Pedro les habló a ellos que ellos habían matado, que ellos habían cometido un pecado al haber asesinado a Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces dice la palabra del Señor, versículo 38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese que Pedro inmediatamente los sitúa a ellos para que fueran bautizados. Esa es la tercera característica. La tercera característica de una iglesia poderosa es aquella iglesia que bautiza a nuevos creyentes. Una iglesia no es poderosa si en el año no bautiza a nadie. Y por eso nosotros tenemos que trabajar para bautizar nuevos creyentes. Fíjese que ellos fueron empoderizados por el Espíritu Santo. Ellos predicaron la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de esa predicación de la palabra del Señor? Se bautizaron los que recibieron la palabra del Señor. Entonces Pedro les dice a ellos: arrepiéntanse y bautícese. Fíjese, el tema central, el arrepentimiento, el perdón de pecados. El tema central era que ellos debían arrepentirse. ¿Por qué? Porque habían fallado, le habían fallado al crucificar a Jesucristo. Ahora ellos debían bautizarse en agua. Hermanos, primera característica, el poder del Espíritu Santo. Segunda característica, predicaban la palabra de Dios, predicaban a Jesucristo. Tercera, ellos bautizaban nuevos creyentes. Hermanos, una iglesia es poderosa si bautiza nuevos creyentes. Si llevamos a la gente a Jesucristo, si llevamos a la gente a que ellos comiencen a vivir una nueva vida. Hermanos, necesitamos despertar como iglesia y trabajar para que se multiplique el bautismo de los nuevos creyentes. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahora el versículo 41 dice: y con otras muchas palabras, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjese que se añadieron 3,000 personas. 3,000 personas en una predicación impresionante. Hermanos, necesitamos predicar la palabra de Dios para que miles y miles de personas se conviertan al Señor y lleguen a ser bautizadas en Cristo Jesús. Versículo 42. Vamos a la otra característica. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese
que después de que esos creyentes fueron bautizados, a ellos los introdujeron en un estudio bíblico. La iglesia primitiva tenía discipulado, sí, mis amados, tenía enseñanza de la palabra del Señor. Y quiero hablar y decir que a veces se ha perdido la sana doctrina de la palabra del Señor. Se ha perdido que nosotros enseñemos la palabra del Señor. Perdóneme con lo que voy a decir, pero a veces queremos cristianos que la bendición sea en 1, 2 y 3 pasos. No, requiere que nosotros empecemos a entender las enseñanzas de Cristo Jesús y empecemos a meternos en la palabra del Señor, a aprender la sana doctrina. La sana doctrina. Miles de iglesias se han ido de la sana doctrina. Miles de iglesias se han salido de la sana doctrina por seguir apóstoles, por seguir profetas, por seguir maestros. Esto ha llevado a un problema doctrinal hoy en día. Hoy en día, hermanos, hay cristianos que no son de la sana doctrina, de la sana enseñanza. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado con eso, enseñar la palabra del Señor. Una iglesia poderosa es aquella que enseña la palabra del Señor. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese que esta iglesia no solamente perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Ahora, permítame, por favor, yo aclaro algo. La doctrina de los apóstoles, ustedes recuerdan que cuando la iglesia inició no habían Biblias. O sea, no existía este libro. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurría? Ellos enseñaban, los apóstoles enseñaban, y esas enseñanzas se transmitían a otros cristianos. Por eso es muy importante que entendamos la enseñanza de los apóstoles que está aquí. Por eso es que no hay otra revelación hoy. Nadie puede decir que es un apóstol hoy en día para traer una enseñanza nueva. No, la enseñanza ya está aquí en la palabra del Señor. Esta es la enseñanza de los apóstoles, que terminó con el Apocalipsis, con el apóstol Juan muriendo en la isla de Patmos. Entonces nosotros tenemos que entender que esta es la enseñanza de los apóstoles y la iglesia no se puede salir de esta enseñanza. Esta es la que tenemos que transmitir de generación en generación. Y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese que había comunión entre los hermanos. Pareciera que ellos como que tenían nexos. ¿Qué es lo que hace una iglesia poderosa? Que en los hermanos no solamente no esté el Espíritu Santo, no solamente esté la predicación centrada en Cristo, no solamente esté que ellos bauticen a los nuevos creyentes, no solamente que ellos permanezcan en la doctrina, sino que haya comunión entre los hermanos. Que los hermanos nos conozcamos, que podamos saber las necesidades los unos de los otros, que podamos nosotros saber y conocer a nuestros hermanos, quiénes son, y tener esa hermandad, esa unidad, ese compañerismo. Eso es lo que tenía la iglesia. Ellos tenían un compañerismo muy fuerte y eso es lo que los hacía a ellos una iglesia maravillosa, una iglesia poderosa. Entonces dice que ellos perseveraban no solamente en la doctrina, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿cierto? Al parecer como que ellos hacían la cena, preparaban la cena, y las oraciones. Ellos perseveraban en las oraciones. Hermanos, hay cristianos que no perseveran ni en la comunión con los hermanos, no perseveran ni en la cena, no perseveran ni en las oraciones. Y yo te invito para que te hagas parte, así sea virtualmente, que te hagas parte de lo que es la iglesia. La iglesia no es una reunión únicamente el domingo. La iglesia es una familia donde compartimos, donde nos ayudamos. Yo hago un llamado para que todos nos ayudemos, los hermanos en Cristo, unos a otros. Y en estos momentos donde las personas no están trabajando y donde las personas tienen necesidad,
hermanos, y nos damos cuenta de esas necesidades, que podamos nosotros ayudar a aquellos hermanos que necesitan esa ayuda de parte de nosotros. Y perseveraban en las oraciones. ¿En qué tiene que perseverar la iglesia? En las oraciones. Tenemos que orar, mis amados hermanos, y perseverar. Y permítame, yo le agrego a eso ayuno, oración, ayuno. Eso es lo que debe hacer la iglesia. La iglesia no es una reunión el domingo, la iglesia es un grupo de creyentes que tienen un compromiso con la oración, con el reino de Dios, y se manifiesta allí la gloria del Señor. Sigamos. Versículo 43, veamos otra característica de una iglesia poderosa, que es la iglesia modelo que estamos viendo aquí. Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La otra característica es la sobrenaturalidad de Dios. En la iglesia cristiana tiene que existir lo sobrenatural. Tiene que existir, tiene que haber ese mover del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea trayendo sanidades, trayendo milagros, trayendo prodigios, liberaciones. Hermanos, es el momento de levantarnos y creer en lo sobrenatural de Dios. Yo soy un amante de lo sobrenatural de Dios. Me gusta. Dice que habían señales y maravillas, y sobrevino temor porque claro, la autoridad del Señor hace que ese temor se vea. La autoridad del Señor hace que ese respaldo se vea, y que las personas vean el poder de Dios. Es que eso es lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia no debe ser la iglesita por allá en una esquina, sufriente, pobrecita. La iglesia no tiene cómo pagar el arriendo, no tiene cómo seguir adelante. No, hermanos, en la iglesia tiene que estar la fe, el poder de Dios. Y yo te animo para que nos levantemos en fe, en poder, y hablemos esto, y cambiemos nuestro sistema de habla, de cómo estamos hablando, nuestra manera de hablar, y también cambiemos nuestra manera de pensar, y comencemos a creer en lo sobrenatural de Dios. Milagros, prodigios, sanidades, liberación, restauración. Está aquí en la Biblia, ¿sí? Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo lo que quiero resaltar de este versículo es que cada uno de ellos se ayudaba. Lo que hablamos ahora del compartir, cada uno de ellos se ayudaba mutuamente. En pocas palabras, en la iglesia no había necesitados. Qué lindo, mis amados hermanos, que podamos llegar a cada iglesia de esta ciudad y del mundo entero, a que ningún hermano en la iglesia esté necesitado. Hablo de los miembros de la iglesia, hablo de aquellos hermanos convertidos. Dice la Biblia que ellos no les importaba nada, repartían sus propiedades y lo donaban, ¿verdad? Lo vendían y lo repartían a cada uno según la necesidad. Qué lindo, qué bueno que podamos nosotros como iglesia ser esos canales de bendición para cada uno de los hermanos en nuestra congregación. Hoy en día hay hermanos que necesitan nuestro apoyo, nuestra ayuda. Vamos a ayudarlos. Vamos a ayudar a esos hermanos que necesitan apoyo. Si usted sabe de alguien que está padeciendo alguna necesidad, hermano, en estos momentos como iglesia tenemos que ayudar y tenemos que bendecirles a ellos en Cristo Jesús. Versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vamos a parar ahí un momentico. Dice, y perseverando unánimes. ¿Qué había en la iglesia? Unanimidad. No solamente estaban juntos, sino que eran uno. Un solo corazón, una sola visión. A veces en la iglesia aparecen tantos hermanos con tantas visiones. Hablo de la manera en que ellos quieren que hagamos las cosas. No, en la iglesia tiene que haber una visión en cada congregación. Y allí nosotros tenemos que unirnos como hermanos, estar juntos. Dios no se mueve si no hay unidad, hermanos. Dios no se mueve si no hay unidad. Le animo a los hermanos de la iglesia adoradores.
Nosotros estamos trabajando a través de los ministerios. Te animo para que te unas, te metas debajo de un ministerio si tú no estás y tengas allí una persona que te quiere ayudar y que te está ayudando y que te va a ayudar en un momento de necesidad. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. En la iglesia nosotros trabajamos la predicación, evangelizamos, en la iglesia bautizamos nuevos creyentes, oramos por los enfermos, oramos, ayunamos. Únete a ese trabajo que estamos haciendo. Además de eso trabajamos con los ministerios. Únete a ese trabajo de los ministerios y trabaja allí, hermano, que eso es lo que tenemos que hacer. Ir por las almas que necesitan el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, la iglesia cristiana era una iglesia sencilla, era una iglesia humilde de corazón. Ellos comían con sencillez de corazón, ellos compartían. En pocas palabras, en la iglesia no había una persona más importante que otra, ¿sí? A veces eso sucede y nosotros tenemos que hacer que en la iglesia todos sean importantes, todos. Y allí, en esa sencillez de corazón, ellos compartían, comían. Lo que les interesaba a ellos era Jesucristo en la iglesia, que el Señor estuviera en la congregación, que Cristo Jesús se glorificara en ella. Allí no brillaba el apóstol, allí no brillaba el profeta, perdónenme, pero hay predicadores que son ídolos. No, hermanos, tenemos que volver a la sencillez. El único que debe ser glorificado y adorado en la iglesia es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, temamos la palabra de Dios y bendigamos y seamos esa iglesia poderosa que el Señor quiere. Y termino, versículo 47, alabando a Dios. Mire que era una iglesia que alababa a Dios, era una iglesia que glorificaba a Dios, era una iglesia que exaltaba a Dios. Una iglesia poderosa es una iglesia que alaba a Dios, es una iglesia que exalta a Dios, es una iglesia, ojalá tengan un buen equipo de alabanza, unos buenos instrumentos, hermano, y unas buenas voces para glorificar y alabar al Señor. Qué interesante, qué glorioso es esto, que podamos alabar al Señor y nosotros gozarnos en la presencia del Señor. Ellos alababan al Señor con lo que habían en esa época, con lo que ellos tenían, alababan con el corazón. Y dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjese que el Señor añadía a la iglesia, a esa iglesia poderosa, a esta iglesia cristiana que está aquí. Fíjese que el Señor añadía a los nuevos creyentes, a las personas. ¿Quién no quiere estar en una iglesia donde se predica Jesucristo, donde se bautizan personas, donde está el poder de Dios, donde se ayuda a la gente, donde se comparte, donde hay oración? Yo quiero estar en esa iglesia. Donde hay una buena alabanza, yo quiero estar en esa iglesia. Y más el Señor quiere estar en esa iglesia, mis amados hermanos. ¿Será que el Señor se ha ido de nuestras iglesias? ¿Será que el Señor ya no está en medio de nosotros? ¿Será que la presencia de Dios no está? Cuando hablo de que el Señor no está, de pronto es porque algunos digamos, el Señor ya no está respaldando. No estoy diciendo que algunos hermanos no tengan a Dios, sí, pero a veces el respaldo de Dios se ha ido, hermanos. Y en este tiempo tenemos que volver, hermanos, volvamos al modelo bíblico, volvamos a la palabra del Señor, saquemos, hermanos, esos esquemas que hoy en día están dañando a las iglesias, que ya Dios no está, ¿sí? Se hace todo, hay un ritual allí, pero el Señor no está. ¿Se acuerdan de Apocalipsis? Capítulo 3, versículo 20, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablándole a la iglesia, porque la iglesia había sacado al Señor de ella. En estos momentos de coronavirus tenemos que reflexionar, hermanos. Tenemos que volver a los principios bíblicos. Tenemos que volver a la palabra del Señor. Tenemos que volver al modelo bíblico y poder lograr que Jesucristo vuelva a nuestras iglesias. Posiblemente Jesucristo ya no está en nuestras iglesias. Está la oración, está la alabanza, hay una buena predicación, pero no está Dios. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se
podemos decir qué es lo que define a una iglesia o lo que muestra que Dios está en ella. Cuando el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Cuántos la Biblia no dice? Podemos ser una iglesia de 25,000 personas y Dios no está ahí. Podemos ser una iglesia de 5,000 y Dios no está. Pero también podemos ser una iglesia de 50 personas y tampoco Dios está allí. Permitamos, hermano, otra vez retomar y volver a la palabra de Dios, volver al Espíritu Santo y que seamos esa iglesia poderosa en Cristo Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Les bendigo con todo mi corazón. Allí donde tú estás, acompáñame. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana de lluvia, Señor. Gracias por la lluvia que nos regalas, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Gracias por tu palabra. Permítenos ser esa iglesia poderosa y que estas características de esta iglesia sean en nuestra vida hoy, Señor. Y cuando regresemos otra vez a congregarnos, que podamos poner esto en práctica para la gloria tuya, Señor. Yo oro por cada hermano que me escucha y te pido que sea tu bendición en la vida de él, tu protección divina. Señor, coloco cada necesidad, aquellos hermanos que están en necesidad. Yo te pido, Señor, que de una manera sobrenatural y de una manera gloriosa tú les proveas y que también nos utilices a nosotros para poder bendecirles a aquellos hermanos que de pronto que están pasando alguna necesidad. Señor, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias porque hasta el día de hoy nos has ayudado, nos has protegido como iglesia. Señor, entrego cada hermano en tus manos, bendícelos grandemente en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén.